Doncs continuem aquí, et donem la veu. Vinga, va, anem a parlar. La setmana passada es va visitar l'advocat que tenim aquí amb nosaltres, que és el Sergio Toro, que és el socio director del bufete Toro Pujol, concretamente al carrer Provença 290, ahí mateix, al Passeig de Gràcia, a la segona planta exactament. Té una pàgina web. ¿Quién era exactamente la página web, Sergio? www.bufetetoro.com. Así de fácil, ahora lo vamos a poner aquí en pantalla también. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar, como dijimos la semana pasada, sobre separaciones, que es ¿quién no conoce a alguien que está en proceso de separación o que se quiere separar y no se atreve porque no sabe cómo iniciar el proceso? Y de alguna manera vamos a poner en fase o sobre la mesa, Sergio, ¿qué tiene que hacer una persona, sea hombre o mujer? Porque para esto no se entiende de sexos, ¿no? Se puede separar cualquiera hoy en día, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer cuando una pareja quiere separarse, ¿no? Las separaciones son situaciones bastante delicadas, como todos sabemos, porque afectan a las emociones, afectan a los sentimientos. Afectan a los hijos. Afectan a los hijos. Es lo más grave, quizá. Pero ante todo, cuando viene una persona al despacho y quiere separarse, yo les animo y siempre les digo que hay que intentar mantener la calma, hay que intentar mantener la cordura. ¿Para qué? Para buscar, ya que se va a producir esa ruptura, un acuerdo lo más beneficioso para ambas partes, y digo ambas partes, pero también me refiero y sobre todo a los hijos, que realmente son en los que más repercute esa separación o ese divorcio. ¿Por qué? Porque los hijos son como esponjas, lo absorben absolutamente todo. Y evidentemente la situación que se dé en esa separación pues les va a afectar de una manera u otra, dependiendo de cómo los cónyuges, dependiendo de cómo los miembros de la pareja pues lleven esa ruptura. Por eso yo recomiendo que esa ruptura siempre se produzca de una forma suave y de cara al menor de una forma progresiva. Hace años atrás, antiguamente, el divorcio era una cosa que se tenía que pedir de mutuo acuerdo, porque si no, no se concedía, ¿no? Hoy en día parece ser que ya no es así. No obstante, debe de haber alguna diferencia hoy en día entre separarse y divorciarse, ¿no? Sí, ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Claro, porque la gente muchas veces, lógicamente, porque no se dedican a esto, confunden lo que es separación y divorcio. Lo esencial es que cuando te divorcias, realmente rompes el vínculo matrimonial y puedes volver a casarte nuevamente. En cambio, cuando te separas, no rompes ese vínculo matrimonial y sigues casado con esa persona, si bien estás separado de ella. Cada uno hace su vida, cada uno vive con quien le da la gana, pero hay un vínculo legal que ahí está. Matrimonial. Con lo cual no te puedes, claro, volver a hacer tu vida al nivel... No te puedes volver a casar. En cambio, si te divorcias, sí que te puedes volver a casar. La separación, para personas que a lo mejor han roto esa relación y no tienen claro cuál va a ser su futuro, porque a lo mejor ese futuro se reencuentran, es una buena solución, porque nos permite luego que si retomamos lo que es la convivencia o incluso queremos reconciliarnos, mediante un simple escrito al juzgado, dejamos de estar separados y vuelve a tener efectos plenos lo que es el matrimonio que hubiésemos contraído. Hoy en día el divorcio, solo con que lo solicite un cónyuge, ya se produce. Y no era como antiguamente, ¿no? Antiguamente se precisaba lo que es una justa causa para divorciarse. Hoy en día realmente no es necesario alegar ninguna causa para divorciarse, ni una infidelidad, ni un abandono, etcétera, etcétera, y solo con que uno lo solicite de los dos, ya tiene derecho a divorciarse. Ojo, siempre y cuando hayan transcurrido más de 3 meses desde la celebración del matrimonio. Pues supongo que esto es para evitar matrimonios de conveniencia. Correcto. Cosas, ¿no? De todas formas, la ley también permite, en supuestos excepcionales, y aunque no hayan transcurrido esos 3 meses, poder divorciarse. Hablaríamos de supuestos en los cuales exista un riesgo para la integridad física, moral, de uno de los miembros de la pareja. Malos tratos, violencia de correcto, género. O bien para los niños incluso. Ahí estaría justificado divorciarse antes de transcurridos los 3 meses desde que se contrajo matrimonio. ¿Cuál sería el procedimiento para iniciar Imaginemos que hay alguien en casa pues, que está en esta disyuntiva, ¿y cuál sería el procedimiento? El procedimiento es bien sencillo. Lo que pasa es que la gente, lógicamente, lo desconoce porque no está acostumbrada a ello. Lo que hay que hacer primero es acudir a un abogado. El procedimiento puede ser o bien de mutuo acuerdo o bien puede ser contencioso, es decir, acudiendo a los juzgados. Yo lo que recomiendo, y más si existen hijos de por medio, es que lo hagamos de mutuo acuerdo, de forma consensuada y de forma amistosa.
¿Cómo se hará? Acudiremos a un abogado y con ese abogado redactaremos lo que es un documento, que es un contrato al que le llamamos convenio regulador, donde se fijarán todas y cada una de las cláusulas que van a regular esa separación o ese divorcio. Se fijará lo que es la guardia y custodia, se fijará el régimen de visitas y comunicaciones, se fijará lo que es la pensión de alimentos a favor de los menores y se fijará también lo que es el uso del domicilio. Podrán regularse tantos aspectos como se quiera, siempre y cuando no contravengan lo que es la ley, la moral y el orden público. Antiguamente existía aquello que se decía del abandono de hogar, que creo que hoy en día prácticamente esto ya está prácticamente anulado, ¿no? Pero no así todo, me imagino que sí que habrán algunas... No, desde el desconocimiento te pregunto, no sé si existe o hay algún tipo de consecuencias por el hecho de que un cónyuge coge y desaparezca así de repente, ¿no? Realmente el abandono del hogar, tal y como lo conoce comúnmente la gente, no es ningún tipo de delito. Ojo, sería un incumplimiento civil, porque cuando te casas, evidentemente, contraes lo que se llama el deber de convivencia. De todas formas, lo normal es que si tú dejas el domicilio y te marchas, por lo menos interpongas lo que es una demanda contra el otro cónyuge o bien se lo comuniques vía burofax. Lo que sí es cierto es que lo que no puedes hacer, te marches o te quedes, es incumplir lo que es el deber de asistencia y de cuidado que tienes para con los tuyos. Porque si eso hicieras, ahí incluso sí que estarías cometiendo un delito además que tiene penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Por ejemplo, te marchas de casa y dejas de pagar la pensión de alimentos, dejas de cuidar de tu hijo, dejas de cuidar de tu hija. Ahí estaríamos en un supuesto no ya de abandono del hogar por haberte marchado de casa, sino de abandono de familia, es decir, de el no prestar lo que es la asistencia y el cuidado debido. Déjame que te haga una pregunta ya casi a título personal, ¿eh? Es decir, ya como, no, yo fuera de lo que es un abogado, quiero saber un poco tu opinión como abogado, que habrás vivido muchos casos y habrás estado en montones o intentando consensuar con muchas familias, ¿no? Pero en relación a la custodia, digásemos, exclusiva o custodia compartida, ¿tú personalmente qué opinas, Sergio? Es difícil lanzar una opinión, porque yo creo que el determinar si es más beneficiosa o no una custodia compartida o una custodia a favor de uno de los cónyuges, también denominada exclusiva, dependerá mucho de las circunstancias del caso en concreto. No, claro, además de la personalidad de cada uno de los cónyuges, ¿no? La persona, también de la intensidad del cuidado que hayan tenido, por ejemplo, del menor, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es realmente importante es que el menor no se vea afectado por esa separación o se vea lo menos afectado posible. Que casi nunca sucede, ¿eh? Casi nunca sucede. Porque siempre es uno de los dos cónyuges que es como más incisivo, ¿no? Hay una cosa que está muy clara. Y son datos que da el Instituto Nacional de Estadística, no yo. Normalmente es la mujer la que suele solicitar reducciones de jornada para cuidados de hijos, excedencia para cuidar de sus hijos y la que suele dejar el trabajo que venía desarrollando para cuidar de sus hijos. Estamos hablando en casos de que el matrimonio funciona todavía, ¿eh? Estamos hablando en casos de que el matrimonio funciona. Por lo tanto, ¿qué va a tener en cuenta un juez para determinar si aplica una custodia compartida o no la aplica? Evidentemente, el juez lo que va a tener en cuenta es, con carácter previo a ese divorcio, a esa separación, a ese proceso de ruptura, quién es el que ha cuidado principalmente del menor y el que le ha dado la atención que el menor requiere. Eso va a ser una vara de medir muy importante precisamente para inclinarnos a favor de una custodia compartida o una custodia exclusiva. También, evidentemente, inherente a eso están los horarios de los cónyuges, la distancia entre los domicilios, etcétera, etcétera. Todo esto será independientemente de la capacidad económica que tenga uno u otro, ¿no? Porque a veces es verdad que mayoritariamente el hombre es quien suele tener más capacidad económica, por contra que la madre suele ser la que queda en un prejuicio económico. La capacidad económica en lo que va a influir principalmente va a ser en la determinación de la pensión de alimentos y sobre todo en qué porcentaje o en qué parte de esa pensión de alimentos deberá satisfacer un cónyuge y el otro. ¿Qué es lo que te quería preguntar, ¿no? Una vez decidida la custodia habrá que fijar de alguna manera que pagamos por nuestros hijos, ¿no? Es muy importante fijar lo que es una pensión de alimentos, dado que a través de la misma... Es importante y es imperativo legal. No, es imperativo. Y a través de la misma es como va a seguir nuestro hijo o nuestros hijos van a seguir manteniendo en la medida de lo posible lo que es el status quo que tenían, ¿no?
Esa pensión de alimentos debe contemplar muchos aspectos. Debe contemplar lo que es el alimento propiamente dicho, lo que es el sustento, debe contemplar lo que es el derecho de habitación, es decir, el que tenga un techo para dormir, debe contemplar lo que es la vestimenta, debe contemplar la formación, la educación, los gastos médicos. Debemos hacer un conjunto, debe englobar un conjunto de aspectos para que el menor pueda seguir adelante con total normalidad. De alguna de las maneras, otro de los puntos conflictivos siempre que se produce una separación y hay ahí una negociación, si esto es tuyo, si esto es mío, si yo me voy, si tú te quedas, es la vivienda, ¿no? La vivienda, además donde viven los hijos precisamente, ¿no? Siempre suele ser un punto de discordancia, ¿no? La vivienda es un punto a tener en cuenta y es muy importante porque los jueces suelen otorgarla a lo que es la persona más necesitada de protección. ¿Y quién va a ser el más necesitado de protección siempre? Pues va a ser la persona que queda en una situación más débil económicamente y normalmente quien más queda en esa situación son los menores. Si además se otorga a los menores y quien cuida a los menores es la madre, por ejemplo, pues se va a otorgar ese uso del domicilio a los menores y a la madre. O sea que de alguna manera aquellas madres que estén en una situación económica más precaria o que puedan quedar en precario y que a lo mejor no se separan porque piensan, ¿dónde voy yo? ¿No? Si a lo mejor no tengo trabajo, si a lo mejor, claro, la vivienda es del marido, que dice, en este caso sí que la ley contempla y protege la figura, ¿no? Más débil, ¿no? Las ampara a ellas y ampara también, evidentemente. ¿Los gastos de hipoteca en este caso sería también asumidos por parte de la persona que tiene que abandonar el hogar o tiene que hacerse cargo solamente la persona que se queda? Los gastos de hipoteca son totalmente independientes a lo que sería una pensión de alimentos y deberán sufragarse de conformidad con lo que dice el préstamo por el cual pedimos esa hipoteca y habitualmente es el 50% a cada uno de los titulares de ese préstamo. En el caso de que a lo mejor uno de los cónyuges no pueda afrontar ese pago, Sergio, sigue estando obligado, claro, sería un préstamo bancario en todo caso, ¿no? Sigue estando obligado, ¿por qué? Porque esa obligación realmente los cónyuges la tienen frente a un tercero, que es ajeno a esa separación, ese divorcio, que son los bancos. En todo caso sería ya ir al litigio e irse a un juzgado y que el juez decida si es insolvente o si no lo es y todas esas cosas. Ahí está, sería un procedimiento distinto. Bueno, hemos intentado de alguna manera, Sergio, solventar algunas dudas que pueden surgir para todas aquellas personas que tengan o quieran o se sientan en la necesidad de tenerse que separar de su cónyuge por los motivos que sean, ¿no? Sobre todo si han de ser por violencia de género, que no se lo piensen ni un minuto. Hay un teléfono que es el 016 en el que atienden a la mujer maltratada desde el minuto o desde el segundo 0 en adelante. Sergio, Bufete Toro Puyol, es nuestro abogado personal aquí en Donem la Veu, que nos resuelve cualquier duda legal que pueda surgir, no sea del ámbito que sea, que para eso están. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Gracias por invitarme, Alfred. No, me faltaría más, es un honor tenerte aquí, un placer, sobre todo poder solventar este tipo de dudas que están a pie de calle y que son cotidianos y quién no conoce a alguien que está en proceso de separación o que se quiere separar o que no tiene la familia de alguien que ya se ha separado y está pasando más habitual de lo que nos gustaría. Efectivamente, ¿no? Que en algunos casos incluso aquellas personas que tienen dinero se aprovechan de esas otras personas que no lo tienen para machacarlas y denunciarlas continuamente. De moment continuen les més coses, així que Sergio, me despido de ti, però vosaltres no marxeu, que continuem aquí a Donem la Veu.